Tengan todos muy buenos días. Hoy ya el día 22 de septiembre del 2020. Les saludamos en el nombre del Señor. Deseamos que Dios sea acompañando cada vida, cada familia, cada realidad de cada ser humano en su día a día. Así que estamos acá nuevamente con la lectura de la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos. Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 6 son momentos cruciales para el ser humano y vamos a leer lo que dice en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 29. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años, mas tuvo hijos y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Y cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Ahí está hablando sobre esta genealogía. Esta parte es muy importante mencionarla, a razón de que Noé sería luego el único sobreviviente con su familia, por lo que vamos a leer en un momento en el capítulo 6 de Génesis. Ahora, poniéndole la vital importancia sobre este asunto, nos damos cuenta lo siguiente. Solamente recalcar cuando dice tuvo un hijo y solo menciona al primogénito y luego dice tuvo hijos e hijas. En el caso de Adán y Eva, la pregunta está, ¿solo fue Caín y luego Abel y luego Set y no hubo otros varones más? Generalmente lo que se trata de mantener en las escrituras es los hijos de los cuales haya venido la descendencia, en este caso de los que han sobrevivido, el tema de Noé, o en el caso de lo que tenía que ver los hombres que temieron a Dios y los que no temieron a Dios. Esa era la importancia. Es probable que entre Caín y Abel haya habido otros hijos e hijas, y también entre Abel y Set haya habido otros hijos e hijas, pero se le dio importancia a estos nombres para que se tomara en cuenta quiénes eran sus descendientes. Fijémonos que nuestra manera de mirar las descendencias, la verdad es que uno recuerda hasta su abuelo a lo máximo y algunos ninguno también, y luego un abuelo puede ver hasta los que logró vivir, un nieto, un bisnieto, hay hombres y mujeres que no han visto más que sus hijos y luego han partido. Entonces es un tema que en los seres humanos se olvida mucho y no tenemos la cultura de saber quiénes somos y de dónde vinimos, y a veces darnos un tiempito en hacer o usar aplicaciones de genealogías nos ayudaría mucho, porque ya los abuelos, los ancianos ya están partiendo y luego nadie más nos va a contar sobre nuestra genealogía. Es muy importante eso, que lo podamos entender. Sin más, en este asunto la humanidad se empezó a multiplicar enormemente alrededor del globo terráqueo en aquel tiempo. No estaban expandiéndose, pero sí estando juntos. El capítulo 6 dice así la palabra del Señor, versículo 1. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y los famosos guerreros de la antigüedad. Bueno, en estos versículos bíblicos hay bastante
qué hablar, porque interpretaciones hay, incluso bajo contextos bíblicos. Algunos consideraron que estos hijos de Dios, que se refiere aquí al libro de Génesis capítulo 6, tienen que ver con ángeles de Dios que miraron a las mujeres hermosas, se unieron a ellas y fruto de esta relación entre ángel y humano nacieron los nefilitas, que eran gigantes, hombres muy grandes y fuertes, que llegaron a ser los grandes guerreros, supuestamente, ¿no? Y nos da una puerta abierta a ir en nuestra imaginación como un aspecto de una leyenda o algo así. Bueno, también hay una aparente contradicción, y en un momento podemos ahí tratar de poner algunos argumentos con lo que dice la palabra de Dios acerca de los ángeles, que son seres asexuales, ¿no? Vale decir, son gente que no puede tener relaciones sexuales, no hay atracción sexual, no podrían ellos mirar con deseo a una mujer. No sé si me está entendiendo. Es como un perro querer mirar a una jirafa, ¿no? No hay conexión, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podría ser esto? Es una de las cuestiones. Otro asunto que se argumenta es que cuando un ángel tomaba forma de hombre, como lo hacía Dios, cuando tomaba muchas veces las escrituras en el Antiguo Testamento, tomaba forma humana, a eso se la llama teofanía, cuando es de Dios, ¿no? Pero cuando es de un ángel, los ángeles, la pregunta es, solo tienen una forma humana y no tienen, qué sé yo, órganos internos, qué sé yo. Cuando vemos en las escrituras que los ángeles comían, bebían, es probable, y bajo esto argumentan ese grupo de intérpretes de las escrituras, de que cuando un ángel tomaba forma humana, era realmente completamente de forma humana, no solamente en la parte externa, sino en la parte interna. Al comer, tenía un aparato digestivo, un aparato circulatorio, respiratorio, nervioso, todo, e incluso el tema sexual. Podía levantarse y vamos a decir, a hacer sus necesidades biológicas a manera de emular a un hombre. En ese sentido, la conclusión de este grupo de intérpretes es decir que, bueno, también tenía atracción sexual como un hombre mientras tomaba forma de hombre. No dice con claridad la Biblia esto. Algunos contextos de Judas y de un libro apócrifo llamado Enoc también reflejan este tipo de situaciones. Pero en la interpretación bíblica, como la hermenéutica, tiene que haber una armonización, que significa que tenemos que encontrar el sentido correcto a las escrituras. Bueno, en la Biblia, en realidad, en el libro de Génesis no habla de ángeles caídos, sino habla de los hijos de Dios. Hay otro grupo de intérpretes que dicen que estos hijos de Dios eran los que se comportaban en obediencia a los mandatos del Señor que les pasaban sus padres, vale decir, los descendientes de Set, y que cuando estos se juntaban con las hijas, como dicen, los hijos de los hombres, con las hijas de los otros descendientes de Adán, pero que no temían a Dios, ocurría esto. Pero aquí la pregunta y cuestión es: ¿por qué tendría que haber gigantes en la mezcla de estos hombres de Dios y los hombres que no temían a Dios? Entonces es una cuestión interesante. Pero lo cierto aquí en la palabra es que cuando a Jesús le hacen la pregunta del cielo, si un hombre perdió a su esposa, se vuelve a casar, y luego muere su esposa, se vuelve a casar, y al final se casó con 7, y en el cielo, ¿cuál de ellas será su esposa? Y Jesús les contesta y les dice: bueno, en el cielo seréis como los ángeles, que no se dan en casamiento. En otras palabras, seréis seres asexuales. En el cielo no vamos a estar mirando a una mujer bonita a ver que me atraiga, o quiero casarme o algo así. No hay tal cosa. Eso es lo que Jesús explicó. Frente a esa palabra habría que armonizar todo lo que dice acá en el
capítulo 6 respecto a los nefilims. Muy interesante esto. Hay muchas posturas sobre este asunto. Viendo lo concreto, después de este relato, el Señor ve que la maldad de los hombres era demasiada. Y dice que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Estamos hablando de abusos sexuales, violaciones, robos, matanzas, venganzas, todo tipo de aberraciones que el ser humano podía cometer. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer? Cortar completamente con estas situaciones. Él estaba analizando la situación tan fuerte. La verdad es que cuando uno piensa en este tiempo, cuando se entera de noticias de infanticidios, feminicidios y tantas maldades, te das cuenta y dices, pero ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué pasa con nuestra conciencia? Bueno, si nosotros como humanos nos damos cuenta de esto, ¿qué será de nuestro Dios que todo lo conoce? Quizás ahí en este momento nuestra aplicación de esto es que la maldad está creciendo, pero nosotros ¿qué vamos a hacer frente a la maldad? ¿Qué es nuestra actitud? A veces uno se deja llevar por la música, por la invitación, por los amigos, por el estilo de vida, y uno va cayendo ilusamente en la parte de aquellos que a Dios no le agrada. Estamos entendiendo. Dios ama a toda la humanidad, pero no sus hechos ni sus actos. Debemos mantenernos en el temor del Señor, en la palabra, como los descendientes de Set, que les pasaba generación a generación el temor de Dios para que le busquen al Señor. En el caso de Noé, la verdad es que tal vez de todos sus hermanos fue él el único que asumió este temor del Señor, a diferencia de los restos, quizás miles o millones que existían de humanos hasta ese tiempo. Vamos a ser nosotros los únicos. Por ahí nuestra familia toda no sigue al Señor. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. Mantengamos nuestra firmeza hacia el Señor. Aunque seamos los únicos dentro de nuestra casa, sigamos temiendo al Señor, sigamos siendo luz, testimonio, y no hagamos lo que nuestra carne apetece en cuanto a los pecados. Queridos amigos, les saludo esta mañana en el temor y el amor del Señor. Y oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, toma tu lugar en nuestras vidas, en nuestras familias. Oramos, Señor, para que tu gracia, tu misericordia nos acompañen diariamente, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, toma tu lugar más y más. Levántanos, Señor, que te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra postura, nuestra dirección delante de ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad de vivir que nos das, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Bueno, esta mañana, antes de despedirnos, quisiera aclarar algo a todos nuestros seguidores, principalmente del Facebook. Está tomando medidas rigurosas contra la música por tema de derechos de autor a través del streaming. El día de ayer ya tuvimos algunos conflictos. La música que estamos escuchando de fondo es bastante antigua, de tal manera parece que está liberado de derechos de autor. Ahí les hago escuchar algo. Bueno, es probable que los siguientes días nuestro devocional, si no pasa lo mismo en YouTube, vamos a estar específicamente por el YouTube y solamente esta parte del devocional por el Facebook, vale decir, en el momento que leamos las escrituras y hablemos, eso es lo único que se va a transmitir por Facebook. Lo demás, solo por YouTube, es mucho más probable, así que tomemos nuestros recaudos para los siguientes días en los devocionales. Les saluda el pastor Joel Cuellar de MCC desde Sucre, capital de Bolivia. Paz del Señor.
Uno de los privilegios que tenemos al adorar al Señor es de confesarle nuestro amor.